Estimados estudiantes de quinto año del área de castellano y literatura, acá trabajaremos en esta primera guía pedagógica y también en la segunda contenidos relacionados con el tema indispensable, vida, salud y educación. Como tema generador abordaremos el uso del lenguaje escrito como herramienta para la difusión del pensamiento. Para esta primera guía pedagógica, el referente teórico práctico gira en torno a la temática de la lírica romántica en Venezuela, sus características y máximo representante. También enfoca los elementos premodernistas presentes en la poesía del escritor Juan Antonio Pérez Bonalde. Y por supuesto, enfoca la vida y obras de este escritor. La temática descrita debe ser investigada por ustedes antes de realizar las actividades propuestas, como parte del enriquecimiento de sus conocimientos. A continuación paso a detallarles lo que tiene que ver con la actividad que deben realizar. Acá en pantalla les resalto la misma. Deben elaborar un tríptico que incluya, primero, aspectos biográficos sobre el escritor Juan Antonio Pérez Bonalde. Además, deben incorporar un análisis sobre el poema del Niágara que se anexa a esta guía pedagógica, dando respuesta a las preguntas que acá se plantean. Voy a pasar entonces a describir cómo realizar cada una de estas preguntas, cómo responderlas. La estrofa seleccionada lleva por título Hombre y Abismo, que está en pantalla. A esta estrofa y los versos que la componen, ustedes deberán realizar un análisis según las preguntas que acá voy a detallar. Fíjense bien. Ya les he dicho que deben incorporar al tríptico los aspectos biográficos sobre el escritor Juan Antonio Pérez Bonalde. Ahora, cuando vamos a enfocar el análisis, las preguntas están relacionadas con los siguientes planteamientos. La primera, tema tratado en este canto. La respuesta que ustedes van a obtener, por supuesto, va a depender de lo que hayan leído en el fragmento. Acá deben expresar con sus propias palabras de qué tratan los versos contenidos en la estrofa leída. La segunda pregunta refiere en qué forma la naturaleza o paisaje se ve humanizada. Haga referencia con ejemplos extraídos del poema. Para esto les recuerdo que en el recurso literario de la humanización se le atribuyen a los seres o cosas unas cualidades que son propias de los seres humanos. Entonces, al leer los versos van a constatar si allí ocurre ese proceso, ubicando las expresiones que utilizó el escritor para lograr humanizar la naturaleza o el paisaje, y entonces procedan a redactar sus respuestas. La tercera pregunta hace referencia a qué estado de ánimo refleja el poeta. Para enfocar la respuesta, deben observar y detallar la descripción general que hace el poeta en esos elementos naturales y, según las frases utilizadas, podrán deducir cuál es el estado de ánimo del poeta Juan Antonio Pérez Bonalde. La cuarta pregunta exige que extraigan ejemplos donde se observe la presencia del yo del escritor.
Para dar respuesta a esta pregunta deben ubicar el o los versos en los que el poeta hace uso del yo y toman el ejemplo. La quinta pregunta plantea de qué manera influye el contenido de este poema en la preservación de la vida en el planeta. Pues esta es una respuesta muy razonada que va a tener un enfoque según lo que ustedes hayan leído. Hacer pues esa relación que existe entre el contenido de este poema, el extracto de este poema y la preservación de la naturaleza. Acá entonces concluiría esa parte. Bien. Siguiendo con las actividades, pasamos a la guía pedagógica número 2, cuyo contenido teórico práctico tiene que ver con la lírica de vanguardia en Venezuela, sus características y principal exponente. El contenido también gira en torno al llamado versolibrismo, isosilabismo, heterosilabismo y la vida y obra del escritor Vicente Gervasi, quien es el máximo representante de la lírica de vanguardia en Venezuela. Vamos a pasar entonces a observar cuál es la actividad que van a realizar al respecto. Deben elaborar un informe de aprendizaje en cuyo contenido deben incluir aspectos biográficos sobre la vida y obras del escritor Vicente Gervasi. Además, deben realizar un análisis a fragmentos del poema Mi padre el inmigrante que se anexa a esta guía pedagógica para dar respuesta a las siguientes preguntas. El primer punto refiere a que deben expresar de qué trata el contenido de este canto, cuál es el tema tratado. ¿Ok? Deben entonces, además, visualizar o identificar a quién va dirigido el mensaje poético. El mensaje poético, lógicamente, se visualiza porque el escritor o el poeta lo hace para un determinado destinatario. Entonces ustedes deben identificar quién es ese destinatario para expresarlo como parte de la respuesta. En la tercera pregunta deben copiar los primeros 10 versos de ese canto. Acá los muestro, el fragmento, que inicia con el verso venimos de la noche y hacia la noche vamos. ¿Okay? Allí se está presentando en pantalla. Ustedes al leerlo pues van a determinar cuál es el tema, a quién va dirigido el mensaje poético. Van a copiar los primeros 10 versos acá que están planteados. Toman los primeros 10 versos para responder las siguientes preguntas. Van a determinar el número de sílabas métricas, el nombre de los versos según el número de sílabas métricas, el tipo de rima que los enlaza. Recordando este punto, les voy a presentar una imagen donde vamos a reforzar cómo es el proceso para determinar la medida del verso. Acá tengo un ejemplo donde he tomado 3 versos. El primero señala, fue algún culpable quien dijo. El segundo, lo dijo su corazón. El tercero, lo dijo como médico.
Al lado ustedes pueden observar que existen dos grupos de casillas, una donde se determina o se refleja el número de sílabas gramaticales y el otro donde se refleja el número de sílabas métricas. Para determinar las sílabas gramaticales deben recordar que tenemos que separar las palabras en sílabas. Acá lo he visualizado a través del uso del slash, como lo pueden observar allí, que va separando sílaba por sílaba contenidas en cada palabra. Una vez que hemos hecho esa separación, procedemos al conteo. En el primer caso, una vez que hemos separado estas sílabas que forman este verso, podemos visualizar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas gramaticales. ¿Ok? Esas son gramaticales. Ahora, ¿cómo las convertimos en métricas? Convertimos las sílabas gramaticales en métricas cuando aplicamos alguna licencia métrica o poética. Acá, en el modelo, se ha hecho uso de la licencia métrica llamada sinalefa, que consiste en la unión de dos vocales, la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente, formando una sola sílaba. La presencia de sinalefa en un verso indica que debemos restar una sílaba por cada sinalefa que aparezca en ese verso. Si está una sinalefa, restamos 1. Si aparecen 2 sinalefas, entonces restaremos 2. Eso va a depender de las palabras allí contenidas. Acá solamente tenemos una sinalefa, tal como le estoy señalando acá. En la primera palabra que termina en E y la segunda que comienza en A. Fue al. Acá establecemos una especie de puente, que aquí lo señalo con un guión largo, pero en la práctica se utiliza una especie de U abierta, en la que se juntan los dos extremos, la vocal E y la vocal A, para formar un solo sonido. Al no haber más sinalefas, entonces restamos 1 a esas sílabas gramaticales que eran 9. Y entonces obtenemos las sílabas métricas en total de 8. 8 sílabas métricas producto de aplicar la sinalefa. Luego observamos el segundo verso que tiene, una vez que hemos hecho la separación, determinamos que tiene 7 sílabas gramaticales. Ahora, acá observamos que no hay sinalefa porque aunque una palabra termina en vocal, la que sigue no empieza en vocal, por lo tanto no hay sinalefa. Pero hay otras licencias, como por ejemplo la ley del acento final, que se lo señalo acá. Esta licencia tiene 3 normas. La primera, que dice que cuando la última palabra del verso es aguda, se debe sumar una sílaba a las ya contadas. La segunda dice que cuando la última palabra del verso es grave, no se altera el número de sílabas. Y la tercera, que señala que cuando la última palabra del verso es esdrújula, se debe restar una sílaba a las ya contadas. Pues bien, visualizando y analizando el segundo verso, observamos que la última palabra, corazón, es una palabra aguda, porque la fuerza de pronunciación marcada aquí en rojo, la sílaba son, indica que es una palabra aguda, lo cual conduce a sumar una sílaba a las ya contadas. Y de allí que determinamos entonces que también hay 8 sílabas métricas. 7 más 1, 8.
En el tercer verso, igualmente, una vez que hemos visualizado y separado en sílabas cada uno de las palabras que conforman este verso, y realizar el conteo, observamos que tiene 9 sílabas gramaticales. También podemos observar que no hay sinalefa. Pero la última palabra del verso, allí tenemos que prestar atención. La palabra médico. Observen que la sílaba tónica, donde recae la mayor fuerza de pronunciación, está en la antepenúltima sílaba. Contamos: última, penúltima, antepenúltima. Entonces, allí podemos determinar que por la ubicación de la sílaba tónica, esta es una palabra esdrújula, lo que de acuerdo a la norma nos dice que debemos restar una sílaba a las ya contadas. De allí que a ese 9 gramatical le restamos 1 y obtenemos 8 sílabas métricas. Este es el proceso para determinar la medida del verso. Allí ustedes van entonces a dar respuesta al número de sílabas métricas de esos 10 versos. Para determinar el nombre de los versos, les voy a presentar una imagen donde aparecen los nombres de los versos por el número de sílabas. Separados en dos grupos están los versos de arte menor, que en ellos están incluidos los que van de 2 a 8 sílabas. Y están los versos de arte mayor, que incluye los que tienen de 9 sílabas en adelante. En este caso el ejemplo dice hasta 14 sílabas. De allí que un verso que tenga 2 sílabas se llama bisílabo, el que tenga 3 sílabas se llama trisílabos, el que tenga 4 sílabas se llama tetrasílabos, el que tenga 5 sílabas se llama pentasílabos, y así sucesivamente, hasta completar los que tienen 14 sílabas, que son llamados alejandrinos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hagan el análisis del número de sílabas métricas, de acuerdo al número de sílabas que tenga cada verso, ustedes van a decir cómo se llama cada uno de esos versos. Ok. Para determinar el tipo de rima que los enlaza, acá está una imagen donde se especifica que la rima tiene que ver con la repetición de sonidos en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada. Existe entonces la rima asonante, la rima consonante, que esto asumo que ya es conocido por ustedes dado el nivel de estudio que poseen. Pero bueno, es importante refrescar esos conocimientos. En la rima asonante solo coinciden las vocales al final del verso. Aquí tenemos las 2 palabras finales del verso, de cada uno de estos 2 versos: huerto e invierno. Como ustedes pueden ver y señalado en rojo, están las vocales que coinciden en una y otra palabra y en el mismo orden. E, O, E, O. No hay coincidencia de consonantes, por lo tanto, solamente están unidos por los sonidos vocálicos, de allí que la rima se llama asonante. Cuando observamos la rima consonante, allí la coincidencia es tanto en vocales como en consonantes. Es completa. Granja, la última palabra de este verso, y naranja, la última palabra del siguiente verso. Observen que en rojo está el parecido idéntico, ¿verdad? Anja, anja, de ambas terminaciones, que contienen tanto las mismas vocales como las mismas consonantes, y eso me dice o nos dice que la rima es consonante. También acá hay una parte donde se señala que si algún verso no rima con otro, se llama blanco o suelto o libre. Esto porque hay
versos en una estrofa que no riman con otros, por lo tanto pueden recibir esos nombres, de acuerdo a las características de los mismos. Bien, con eso estarían dando respuesta a esta pregunta 3. Cuando pasamos a la pregunta número 4, donde se les pide que precisen si hay isosilabismo o heterosilabismo, por acá les defino esos términos. Isosilabismo tiene que ver con la igualdad en el número de sílabas de 2 o más versos de una estrofa o de un poema. La igualdad, es decir, los versos tienen el mismo número de sílabas. Si fuera este análisis que yo estuviera haciendo y me hacen esa pregunta, yo diría que aquí se produjo isosilabismo porque tienen el mismo número de sílabas métricas. ¿Ok? Bien. Heterosilabismo, por el contrario, nos señala la presencia de versos con diferente número de sílabas en una estrofa. Es decir, que un verso puede tener 8 sílabas, el siguiente puede tener 11, el tercero puede tener 15. Hay variedad en cuanto al número de sílabas métricas en esa estrofa y ahí se produjo entonces el heterosilabismo. Ustedes cuando hagan su análisis métrico, determinando el número de sílabas, van a estar en capacidad de dar respuesta razonada a tal pregunta. Inclusive extraen ejemplos donde se produzcan ese llamado isosilabismo o ese heterosilabismo según el caso, para que ustedes refuercen esa respuesta que están dando. La pregunta 5 les pide que interpreten con sus propias palabras el verso que está acá sombreado. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Pero ese análisis, esa interpretación, deben relacionarla con la angustia existencial o vivencial en estos tiempos de pandemia por coronavirus. ¿Ok? Aquí entonces estarían dando respuesta a esa parte de la guía y de las actividades que allí están propuestas. Se evalúan entonces los aspectos formales de la escritura, el contenido evidentemente. Por lo tanto, acá, cuando les hablo acerca de la evaluación de los aspectos formales de la escritura, les estoy diciendo que son ustedes con su propia letra los que deben dar respuesta a esas preguntas y plasmarlas en el informe de aprendizaje. Además, se evalúa los rasgos de responsabilidad y puntualidad, por lo tanto les invito a que entreguen las actividades en la fecha prevista. Bien, cualquier otra duda que ustedes presenten respecto a cómo ejecutar las actividades aquí planteadas, ustedes deben hacer uso de la atención telefónica en el horario que está aquí señalado en la guía pedagógica. De manera que, esperando que esta información le haya sido de provecho para aclarar las posibles dudas, me despido de ustedes.